Para hoy tenemos simplificación de expresiones algebraicas. Nos dice la primera, el ejemplo 1, simplifique y determine el dominio. De hecho, lo vamos a hacer para todos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tratar de factorizar con los métodos que habíamos aprendido anteriormente. Si observamos aquí, tenemos un trinomio. Los trinomios los debemos de factorizar utilizando tanteo. Entonces escribo el polinomio 2x al cuadrado menos x menos 1. Voy a tener que buscar dos números que multiplicados me den 2x al cuadrado. Esos números serían 2x por x. 2x por x me da 2x al cuadrado. Dos números que multiplicados me den negativo 1 sería 1 por 1. 1 por 1 es 1. ¿Y qué signos debo de utilizar? Voy a dejarle a 1 el signo más y al otro el signo menos. Entonces voy a colocar aquí 1 y aquí menos, de esa forma. Luego tengo que multiplicar en cruz 2x por negativo 1, eso me da negativo 2x. Y si multiplico x por 1, eso me da x. Ahora x menos 2x es negativo 1x y aquí tengo en medio negativo 1x. Entonces voy a formar con esto mi factorización, sería 2x más 1 y x menos 1. Entonces ya he factorizado el numerador. Ahora voy con el denominador. En el denominador tengo un binomio y tengo aquí un cuadrado, y 1 al cuadrado pues también es 1, entonces lo resuelvo por diferencia de cuadrados. Al resolver por diferencia de cuadrados, calculo raíz cuadrada de x, eso sería x y x. En un lado copio más y en el otro lado copio menos. Raíz cuadrada de 1, eso me da 1 y 1. Entonces así factorizamos por diferencia de cuadrados, solamente cuando sea un binomio. Los trinomios, repito, lo hacemos por tanteo. Y en este caso pues fue un tanteo largo el que nosotros hicimos de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo observar? Aquí tengo x menos 1 y aquí tengo x menos 1, los debo de cancelar. Por lo tanto, mi respuesta sería 2x más 1 sobre x más 1. Aquí tengo x menos 1, pero eso no quiere decir que voy a eliminar este con este. Deben estar multiplicando para que se puedan eliminar. Por lo tanto, esta es la respuesta. Y también me dice que encuentre cuál es el dominio. Entonces, para determinar el dominio, voy a tener en cuenta este despeje. Entonces, x más 1 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a negativo 1. Significa que x no debe de ser negativo 1. Y el otro caso sería x menos 1 igual 0. Entonces x es igual a 1. Significa que x tampoco debe de ser 1 positivo. Entonces este sería el dominio. Se lo escribo aquí. X distinto a 1 y x distinto a positivo 1. Ese es el dominio. Voy con el ejemplo número 2. 4x cuadrado menos 12x. Este, si observo, es el caso de un binomio también, pero lo que tengo aquí es una factorización por factor común. Entonces, ¿qué tienen en común 4 y 12? El factor común de los números sería 4. ¿Qué tienen en común x al cuadrado y x? El factor común es x. Abro paréntesis. Ahora, un número que multiplicado por 4x me dé 4x al cuadrado, ese número es x. Copio el signo menos. Un número que multiplicado por 4x me dé 12x, ese número sería 3. Y lo compruebo. 4x por x, 4x al cuadrado. 4x por negativo 3, negativo 12x. Factor común. Ahora tengo aquí el caso de un trinomio. Dijimos que los trinomios los vamos a resolver utilizando el tanteo largo, pero en este caso, si observo, aquí tengo x a la 3, x al cuadrado y x. Antes de hacerlo por tanteo largo, es importante
que miremos si hay factor común, y como hay factor común debo de sacar ese factor común. ¿Qué tienen en común 2, 2 y 12? El factor común ahí sería 2. ¿Qué tienen en común x3, x2 y x? El factor común es x. Abro el paréntesis. Un número que multiplicado por 2x me dé 2x a la 3, ese número aquí sería x al cuadrado. De esa forma. 2x multiplicado por un número para que me dé 2x al cuadrado, ese número debe de ser x. 2x multiplicado por un número para que me dé 12x sería negativo 6. De esa forma. Sigo resolviendo. Puedo observar que aquí puedo dividir 4 entre 2 y eso arriba me quedaría 2. Cancelo x con x. Entonces quedo trabajando con x menos 3 y en la parte de abajo observo que me queda x cuadrado menos x menos 6. Este es un trinomio. Como es un trinomio, dijimos que los trinomios los factorizamos por tanteo. Copio x al comienzo y copio x al comienzo. Como aquí es un signo menos, entonces significa que un número debe de ser más y el otro número debe de ser menos. El mayor de los dos que multiplicado me dé 6 sería en este caso el número 3 y 2. El mayor de los dos debe de tener el signo menos, entonces sería 3 y 2 de esa forma, y lo puedo comprobar. X por x, x cuadrado. 2 menos 3 es negativo 1, más 2 por negativo 3 es negativo 6, ¿de acuerdo? Y de hecho debe de coincidir por lo menos una factorización, en este caso este binomio, ¿verdad? Entonces cancelo este binomio con este otro, y ¿qué me queda de respuesta? 2 sobre x más 2. Sería eso, ¿verdad? Ahora tengo que encontrar el dominio. Para encontrar el dominio tengo que tomar en cuenta este de acá, que sería la primer despeje que considero. Entonces sería 2x es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0 entre 2. Y 0 entre 2 es igual a 0. Significa que x no debe de ser el número 0. Luego otro número a considerar es x más 2. Entonces escribo x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a negativo 2. Significa entonces que x no debe de ser negativo 2. ¿Qué significa eso? Que si yo lo escribo aquí en este caso, pues no me va a funcionar, ¿verdad? O no va a ser correcta la respuesta. Significa que puede ser cualquier número, pero distinto a esto, ¿verdad? Luego, x menos 3 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 3 positivo. Significa que x debe de ser distinto de 3. Y estos 3, concluyo que el dominio puede ser cualquier valor de x, pero x no debe de ser 0, x no debe de ser negativo 2 y x no debe ser positivo 3 en ese caso. Vamos ahora con un ejemplo más, observémoslo. Nos dice que simplifiquemos, pero tenemos el caso de las p. Puede ser cualquier variable. Aquí nos dice que utilicemos p y hay que simplificarlo. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Voy a agrupar, voy a considerar primero los que son o que tienen mayor exponente. Entonces agruparía negativo p a la 3 menos p al cuadrado más, y agrupo p más 1 de esa forma. Abajo hago lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a agrupar los que tienen mayor exponente. P a la 3 menos 2p cuadrado. P a la 3 menos 2p al cuadrado. Luego iría más quién, me sobra menos p más 2. De esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tienen en común? Porque lo que hay es un factor común, ¿verdad? ¿Qué tienen en común p a la 3 y p al cuadrado?
El signo menos, observo que está aquí y está acá. Y p cuadrado está aquí p cuadrado y aquí p cuadrado. Entonces sería menos p cuadrado. Lo multiplico por cuánto. Este número multiplicado por cuánto para que me quede p a la 3. Sería p. Y este mismo número multiplicado por cuánto para que me dé p al cuadrado. Sería por 1. Entonces me quedaría p más 1. De esa forma. Más, paréntesis, p más 1. Y esta es una idea para que ustedes vean cómo debe de quedar la factorización. Deben ser dos iguales, ¿verdad? Para que al final agrupemos o saquemos un factor común. ¿Entre cuánto? Muy parecido a la parte de arriba. Aquí el factor común puedo observar que es p cuadrado, pero positivo. Entonces sería p cuadrado por p cuadrado por cuánto para que me dé p a la 3. Dijimos que aquí debe ser p. P al cuadrado por cuánto para que me dé negativo 2p cuadrado. Sería menos 2. Entonces esta sería la factorización. Paréntesis. Aquí, si puedo observar, tengo un menos p. Este menos p lo voy a sacar. Y miren qué voy a hacer. Entonces aquí quedaría menos 1. Menos 1 por p. Menos 1 por p es negativo p. Menos 1 por cuánto para que me quede más 2. Sería menos 2. Y observo menos por menos más y 1 por 2, 2. Entonces así sería el procedimiento. Lo compruebo. Negativo 1 por p, negativo p. Negativo 1 por negativo 2, positivo 2. Entonces, ¿con qué objetivo lo hice? Para tener un factor común p menos 2 y un p menos 2 acá también. Continúo resolviendo. Entonces puedo observar que el factor común aquí es p más 1. Entonces lo saco. P más 1 es el factor común. Y aquí me quedaría menos p cuadrado más 1. Aquí se supone que va un 1, ¿verdad? Más 1. De esa forma. Entre el factor común acá es p menos 2. Entonces lo saco. P menos 2 es el factor común. Y aquí sería p menos 1. P cuadrado menos 1. De esa forma. ¿Qué puedo continuar haciendo? Entonces puedo observar que aquí hay una diferencia de cuadrados en la parte de abajo. Todavía no puedo cancelar nada, ¿verdad? Aquí hay una diferencia de cuadrados y en la parte de arriba lo voy a reordenar. Entonces me quedaría p más 1 por 1 menos p al cuadrado. Miren lo que hice, reordenarlo para sacar diferencia de cuadrados acá. Y en la parte de abajo copio p menos 2 y por diferencia de cuadrados, ¿cuánto es la factorización de p cuadrado menos 1? Abro dos pares de paréntesis, saco raíz cuadrada de p, que sería p y p. Raíz cuadrada de 1 sería más 1, aquí sería menos 1. Por diferencia de cuadrados, ¿verdad? Así sería. Continúo resolviendo. Copio en la parte de arriba bueno, de hecho ya puedo cancelar. Aquí ya lo puedo cancelar para ir haciendo más pequeño el procedimiento, ¿verdad? Cancelo p más 1 con p más 1. Ya que todos están multiplicando, los puedo cancelar. Y de paso voy a factorizar 1 menos p cuadrado. Y como es diferencia de cuadrado, abro dos pares de paréntesis. Saco la raíz cuadrada de 1, que sería 1 y 1. Uno más y otro menos. Raíz cuadrada de p, que sería aquí p y p. Entonces me queda 1 más p y 1 menos p. Abajo, ¿qué me va a quedar? P menos 2 y p menos 1. Entonces escribo p menos 2 por p menos 1. De esa forma. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues sería ordenarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ordenar? Voy a hacer lo siguiente. Como aquí yo tengo p menos 1 y arriba necesito lo mismo, entonces voy a cambiar un signo acá. Voy a escribir entonces menos, abro paréntesis, y puedo observar en este caso 1 menos p.
Si le cambio de signo a estos dos, porque si le cambio a esto, me va a quedar negativo P, ¿verdad? Y no necesito un negativo P, pero si este sí lo puedo mejorar, entonces me quedaría menos P, me quedaría positivo P. 1 positivo me quedaría negativo 1, para que coincida con el de abajo, es este de acá, ¿de acuerdo? Y el de arriba solo lo voy a copiar así como está, o si quiero lo reordeno, como está 1 más P, lo puedo dejar también P más 1 por el orden de las variables. Y abajo me quedaría P menos 2, P menos 1. De esa forma. Y para terminar, ¿qué voy a hacer? Cancelo lo que sea igual, P menos 1 con P menos 1, y el menos lo copio antes, entonces me quedaría aquí menos, arriba P más 1 y abajo P menos 2. En algún caso puede quedarnos menos P menos 1 y va a ser correcto, pero como este menos hace negativa toda la expresión, pues entonces lo voy a colocar aquí al comienzo. Entonces esta es la respuesta de esta simplificación. ¿Cuál sería entonces el dominio o qué valores no debe considerar el dominio? Entonces voy a hacer el despeje respectivo. En este caso, si yo observo, puedo despejar para P1 y P2 cuando sea negativo y cuando sea positivo. Entonces, ¿cuál sería el despeje? Entonces escribo P más 1 igual a 0, entonces P es igual a negativo 1, entonces P no debe de ser negativo 1. También P menos 1 igual a 0, P es igual a 1, entonces P no debe de ser positivo 1, perdón, ya tengo ese. Y el otro que me falta es cuando P menos 2 es igual a 0, P es igual a 2, por lo tanto P no debe de ser 2. Y vamos a ver si hay uno más. Bueno, no hay más, ¿verdad? P menos 2, P menos... aquí. No, pero me va a dar el mismo ahí. Entonces, solamente serían esos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esto, sería el dominio. El dominio debe de ser P distinto de negativo 2, de positivo 2, perdón, de 1 positivo y de 1 negativo. Entonces, esto es todo. Esto es simplificación de expresiones algebraicas. Aquí está la actividad extra clase para que la resuelvan. Eso es todo.